Hola a todos artistas, bienvenidos a mi canal RaniDraws. Yo soy Patricia y hoy vamos a dibujar una ranita kawaii comiendo una deliciosa sandía. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu fruta favorita para dibujar o para disfrutar en verano? Si te gusta el arte tierno, los dibujos con marcadores y las ideas creativas para relajarte, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video, activar la campanita y si quieres apoyar mi contenido puedes donarme un súper gracias, me ayudarías muchísimo. ¿Sabías que en muchas culturas las ranas representan la buena suerte, la transformación y el renacimiento? En Japón, por ejemplo, se cree que ver una rana significa que regresarás a casa sano y salvo. Y la sandía, además de ser deliciosa, es una de las frutas más populares del verano. Refrescante, colorida y perfecta para dibujar en estilo kawaii. Así que hoy juntamos lo mejor de los dos mundos. Ranita más sandía es igual a ternura total. Si estás coloreando con marcadores, aquí te va un tip. Siempre comienza con los colores claros y ve oscureciendo poco a poco. Así evitas que los tonos se mezclen mal y puedes hacer degradados más suaves. También te recomiendo usar papel grueso para que el marcador no traspase la hoja. Y recuerda primero hacer tu boceto con lápiz para que todo lo demás quede perfecto. Así que toma tus materiales y dibujemos juntos a esta linda ranita con una sandía.
listo, así quedó nuestra ranita kawaii comiendo sandía. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este momento creativo. No olvides comentar tu fruta favorita, suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame dibujar cosas lindas. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto con más arte adorable aquí en RaniDraws. Bye bye, artistas.